Hola, en este otro vamos a revisar lo más importante del adenocarcinoma gástrico. Vale, acuérdense que adenocarcinoma gástrico, igual que el adenocarcinoma de colon, vamos a hablar de una neoplasia epitelial maligna que hace patrones glandulares, ¿verdad? Es decir, siempre la célula principal va a ser una célula epitelial glandular. En el estómago igual es una célula cilíndrica, ¿verdad? Parecida, no igual a la del colon. El adenocarcinoma gástrico, el principal factor de riesgo para el desarrollo de este tumor es la infección por Helicobacter pylori. Entonces, en el adenocarcinoma de colon, la mayoría de los factores de riesgo eran de dieta, ¿verdad? Y también antecedentes familiares. La dieta y los antecedentes familiares también son factores de riesgo para el adenocarcinoma gástrico, pero el más importante es la infección por Helicobacter pylori. Helicobacter pylori que produce una gastritis crónica. Esta gastritis crónica va a producir diversas alteraciones como metaplasias intestinales en la mucosa del estómago y también atrofia. Y eso va a ser, digamos así, como la base para el desarrollo de un posterior adenocarcinoma gástrico. También en la dieta es importante como factores de riesgo las N-nitrosaminas, ¿verdad? Y el benzopireno, que eso lo pueden encontrar en algunos alimentos enlatados, procesados, usualmente alimentos que han sido ahumados o salados, ¿verdad? Y también en embutidos. Entonces el consumo excesivo de estas sustancias nos pueden desarrollar un adenocarcinoma gástrico. En el adenocarcinoma gástrico, algo importante es la localización del tumor. Puede localizarse en cualquier parte del tubo digestivo, pero diversos estudios dicen que, por ejemplo, la unión gastroesofágica representa un 35% de casos, en el cuerpo un 25%, en el antro un 40%, cuando afecta todo el estómago, un 10% de casos, y los tumores sincrónicos, que significan varios tumores al mismo tiempo, estos serían hasta un 10% de casos. De todo esto, el que tiene más incidencia es el antro, ¿verdad? Un 40%, y aquí lo podemos ver. ¿Por qué esta región es la más importante? Es porque justo acá es donde se suele quedar el Helicobacter pylori, y la gastritis del Helicobacter pylori en esta zona, antro y píloro, es donde va a comenzar a producir la enfermedad. Aquí se inicia la gastritis crónica. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente con gastritis, es necesario saber si esa gastritis es producida o no por la infección del Helicobacter pylori. Si el paciente tiene el Helicobacter, entonces es necesario darle tratamiento con antibiótico para eliminarlo. Si no eliminamos el Helicobacter y solo le estamos dando ranitidina, se le van a aliviar los síntomas, pero la inflamación ahí sigue, el microorganismo ahí sigue, y más adelante desarrolla un adenocarcinoma de estómago. Vaya, el adenocarcinoma de estómago se puede clasificar en dos grupos dependiendo de su crecimiento macroscópico. Más bien, más que el crecimiento macroscópico, es qué tan avanzado está. ¿Se acuerdan que en el colon habíamos dicho que uno de los factores pronósticos era la invasión de la profundidad de la pared del colon? Igual en el estómago. El estómago tiene 4 capas iguales, ¿verdad? Mucosa, submucosa, músculo liso, ¿verdad? Que es la capa muscular propia, y luego la capa serosa. Entonces, estas 4 capas, dependiendo de cómo estén afectadas, vamos a clasificar al cáncer de estómago en dos tipos. El cáncer gástrico incipiente, como el nombre dice, incipiente, es el que está comenzando. El incipiente, es aquel que infiltra la mucosa. Nada más. Aquí hay un error en la presentación. El adenocarcinoma gástrico incipiente afecta únicamente la mucosa. También a este se le llama cáncer gástrico temprano. Vamos a afectar solo la parte más superficial, la mucosa.
¿Qué tiene la mucosa? La mucosa tiene un epitelio superficial, tiene una lámina propia y más abajo la capa muscular de la mucosa. Hasta ahí llega el cáncer gástrico incipiente. ¿Cómo se ve en las endoscopías? Prácticamente se ve como una zona blanquecina, ¿verdad? Como esta placa que ven aquí, ¿verdad? Esa placa blanquecina, ese es el aspecto del cáncer gástrico incipiente, un adenocarcinoma gástrico temprano. No es un tumor, usualmente no está ulcerado, sino que simplemente es un engrosamiento o un cambio de color en la mucosa del estómago, porque solo está afectada la capa mucosa, nada más. Luego el cáncer gástrico avanzado es el que infiltra más allá de la muscularis mucosa. ¿Y qué está más allá de la muscularis mucosa? Pues la submucosa, luego la capa muscular propia y luego la capa serosa. ¿Cómo se vea? Vean, ahí tienen las lesiones en la endoscopía. Esas dos lesiones exofíticas que hasta tienen estas placas amarillentas, que aparentemente son placas de pus, y además esta parece estar ulcerado. Este es el adenocarcinoma gástrico avanzado. Entonces, dependiendo de la afectación de las capas del estómago, se puede clasificar así. Adenocarcinoma gástrico incipiente o temprano es el que solo está en la mucosa, mientras que el avanzado es el que afecta ya la submucosa, capa muscular propia y además serosa. El adenocarcinoma gástrico avanzado lo podemos clasificar dependiendo de su aspecto endoscópico, o sea, de cómo lo ve el gastroenterólogo, cómo lo ve macroscópicamente cuando hace la endoscopía. Para eso se utiliza la clasificación Borman. La clasificación Borman solo sirve para adenocarcinoma gástrico avanzado. Dependiendo de su aspecto, ¿verdad? Vean aquí, están las 4 capas de la pared del estómago. La primera es la mucosa, que es donde se inicia el cáncer. Luego tenemos la submucosa, la muscular propia y la serosa. Vean que el cáncer ya se salió de la capa mucosa y ya está comenzando a afectar la segunda capa, que es la submucosa. Entonces, de aquí en adelante ya podemos clasificarlo como carcinoma gástrico avanzado y podemos aplicar la clasificación Borman. El Borman 1 es el tumor de aspecto poliposo o exofítico. Vean que es una masa que se eleva desde la mucosa hacia la luz del estómago, ¿verdad? Entonces es un tumor exofítico o polipoide y ese es el Borman 1 de aspecto poliposo. El Borman 2 es de aspecto ulcerado. Vean que la lesión tiene un crecimiento exofítico, pero tiene un hoyo. Y eso es precisamente porque hay ulceración. Usualmente los poliposos sí afectan la submucosa, pero este crecimiento, si es puramente polipoide, entonces usualmente la submucosa es la afectada. En cambio, cuando ya tenemos úlceras, esto nos representa un adenocarcinoma gástrico un poco más avanzado y vean que ya está afectando la capa muscular propia, ¿verdad? Luego tenemos el Borman 3. El Borman 3 se conoce como ulcerado infiltrante. ¿Por qué? Tiene un crecimiento exofítico, tiene una parte ulcerada igual que el Borman 2, pero además en la parte de abajo ya empieza a crecer de manera infiltrante hacia los lados de la lesión y entonces aquí ya se va a ver que esta pared se va a engrosar mucho más. A este proceso que tiene una parte ulcerada, exofítica, pero también tiene una parte infiltrante adentro de la pared del estómago, este es el Borman 3, que es el ulcerado infiltrante. Y luego el último es el Borman 4, conocido también como linitis plástica o infiltrante difuso, que aquí usualmente ya no hay un tumor exofítico, sino que más bien lo que vamos a encontrar es una pared de estómago gruesa por este crecimiento infiltrante.
La clasificación de Portman se utiliza solo para adenocarcinoma gástrico avanzado y es una clasificación macroscópica que usualmente la hacen en el momento de hacer la endoscopía. Pero también tenemos la clasificación de Laurent. El nombre correcto es Laurent con T al final. La clasificación de Laurent. Y la clasificación de Laurent sirve para decir qué tipo de tumor es, pero de aspecto microscópico. Entonces, en la clasificación de Laurent vamos a revisar el aspecto microscópico principalmente. Estableció Laurent dos tipos histológicos diferentes. Cada uno tiene sus características importantes, pero el principal y el más común es el tipo intestinal y el otro tipo es el tipo difuso. Si quisiéramos hacer correlación entre las otras clasificaciones, usualmente el Borman 1, 2 y 3 tienen una parte de crecimiento intestinal, mientras que el tipo Borman 4 es principalmente de tipo difuso. Más bien, el Borman 4 es de tipo difuso. El Borman 1 y 2 son de tipo intestinal y el Borman 3 tiene una buena parte tipo intestinal, pero también una parte difusa. Tenemos lo que es la neoplasia gástrica de tipo intestinal, ¿verdad? Usualmente la localización más frecuente es en el antro, como ya habíamos dicho, pero también la curvatura menor del estómago. Forman masas tumorales grandes y cada una de esa masa tumoral, como es un adenocarcinoma, tiene, o más bien está conformada por estructuras glandulares. Entonces, como es un adenocarcinoma, igual que el adenocarcinoma de colon, va a formar estructuras glandulares. ¿Cuáles son esas estructuras glandulares? Túbulos, acinos, ¿verdad? E incluso proyecciones papilares se podrían observar. Lo que hace el tumor es que primero crece como una masa exofítica, pero luego puede penetrar la pared gástrica formando tumores ulcerados. Las células neoplásicas también pueden contener vacuolas que están llenas de mucina y también puede verse en algunos casos abundante mucina en la luz de las glándulas, ¿verdad? Entonces, igual como todos los adenocarcinomas, tiene células glandulares malignas que usualmente son cilíndricas, se parecen al del intestino y por eso se llama tipo intestinal, forman estructuras glandulares, esas células están formando túbulos o acinos, por ejemplo, y también tienen producción de mucina. Aquí está un ejemplo. Entonces, si tienen aquí una endoscopía, ven cómo cambia el aspecto, ¿verdad? Aquí esto es normal prácticamente, aquí es normal prácticamente. Hay unas úlceras, ¿verdad? En este paciente parece que tiene otras lesiones, pero la que más llama la atención es esta. Vean que la superficie es más opaca, tiene incluso estas líneas blancas en la superficie que nos dice que hay algo raro, ¿verdad? Y además está ulcerado. Esto es un adenocarcinoma gástrico avanzado y por lo tanto le podríamos aplicar la clasificación de Borman. Tiene un crecimiento exofítico, pero además ya tiene úlcera. Entonces, este probablemente sea un Borman 2. Todavía aquí no se ve que haya engrosamiento de la pared, entonces un Borman 3 probablemente no sea todavía un Borman 3, pero al menos un Borman 2 es la clasificación de este tipo. El Borman 1 y el Borman 2, cuando los vemos al microscopio, casi siempre son de tipo intestinal. El Borman 3, la parte ulcerada exofítica, es de tipo intestinal, pero como también tienen una parte más infiltrante que puede parecer más uno de tipo difuso. El de tipo difuso prácticamente es el Borman 4. En este, la célula maligna siempre es la misma célula maligna, pero no forma glándulas, sino que está creciendo en un patrón difuso. Sí forman en algunos casos grandes vacuolas que contienen mucina y a veces esa mucina lo que hacen es
expandir el citoplasma, entonces la célula ya no se ve cilíndrica, sino que se ve redonda y empujan el núcleo hacia la periferia, formando las conocidas células en anillo de sello. Todo tumor que produce mucina puede tener células en anillo de sello, pero cuando tengamos un adenocarcinoma gástrico de tipo difuso, estas células en anillo de sello sí son bien comunes, pero cualquier tumor que haga mucina puede tener células en anillo de sello. A veces la masa puede ser difícil de apreciar, ¿verdad? Porque no hacen una masa exofítica, sino que lo que hacen es un crecimiento infiltrante. Inducen una reacción desmoplásica y eso hace que la pared sea rígida. Entonces aquí no es que vamos a ver una masa, sino que vamos a encontrar una pared gruesa y dura. Y esa es la clave para orientarnos en el diagnóstico. Aquí microscópicamente estas son algunas células en anillo de sello. Vean, la célula se llena tanto de mucina que se vuelve redonda. Esta es la vacuola, ¿verdad? Que tiene mucina, y esta vacuola crece, tira el núcleo hacia la periferia, ¿verdad? Y entonces a eso se le conoce como célula en anillo de sello, por la forma en la que se ve, ¿verdad? La célula. Vean que es como que se agarraron un anillo y lo vieran, ¿verdad? De lado, ¿verdad? Se ve, y esa es la típica célula que se observa en los adenocarcinomas que forman mucina. La linitis plástica es el nombre que se le da cuando tenemos un adenocarcinoma gástrico avanzado de tipo difuso, pero afecta la mayor parte del estómago, ¿verdad? Entonces, en la linitis plástica casi todo el estómago está afectado y casi todo el estómago se ve como una bolsa dura, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Áreas extensas de infiltrado neoplásico, las rugosidades se aplanan, ¿verdad? Ya no vamos a encontrar las arrugas gástricas y la pared se vuelve sumamente rígida, se vuelve engrosada tanto por el infiltrado del tumor como por la fibrosis y la reacción desmoplásica que se da, y eso le da el aspecto al estómago como una bota de cuero, que viene siendo como una bolsa dura, rígida. Esta es una fotografía de una pieza, ¿verdad? Que tiene un adenocarcinoma gástrico de tipo linitis plástica. Todavía hay ciertas partes del estómago que están conservadas, pero la mayoría se puede apreciar que el grosor de la pared prácticamente es un tumor grueso, ¿verdad? Ya no vemos arrugas gástricas, no es en sí como un verdadero tumor, sino que más bien es como un estómago engrosado. Y este es el ejemplo clásico de la linitis plástica, que si ustedes quieren hacerlo con relación con las clasificaciones, sería en la clasificación en base a su profundidad sería un adenocarcinoma gástrico avanzado. En la clasificación Borman sería un Borman 4 y el aspecto microscópico sería la clasificación de Laurent, un tipo difuso. Apliquemos lo que hemos visto en la pieza de adenocarcinoma, ya en las que ustedes les tocan para el examen. Vean que en este estómago la mayor parte todavía está conservada, ¿verdad? Son estas zonas. Aquí tenemos un tumor y el tumor en su mayor parte crece como una masa exofítica. Está ulcerada, pero tiene un crecimiento exofítico. Ahora, además de este crecimiento exofítico, tiene también estas zonas donde hay un engrosamiento de la pared, aquí, y aquí vemos que hay otras zonas engrosadas en otras áreas de la mucosa. Es decir, que este adenocarcinoma, para empezar, ya vemos que está infiltrando la pared, entonces es un adenocarcinoma gástrico avanzado. Según su aspecto macroscópico en la clasificación de Borman, ¿qué Borman sería? Como tiene una parte que es exofítica, que es esta, y tiene una parte que es infiltrante, que es esta, vemos que también está ulcerado, este es un Borman 3.
ulcerado, infiltrante. No llega todavía a ser una linitis plástica. Ahora, si esto hubiera evolucionado un poco más agresivamente, probablemente hubiera hecho un Borman 4, pero a mi parecer es un Borman 3. Y aquí las zonas que habíamos dicho que todavía están conservadas, ¿verdad? Del estómago normal. Ahora, si en la clasificación de Borman es un Borman 3, en la clasificación de Laurent sería de tipo intestinal o de tipo difuso. Como tiene todavía una masa exofítica, lo más probable es que todo esto sea de tipo intestinal. Aunque aquí veamos zonas que vayan a ser difusas, ¿verdad? En esta parte que está infiltrando la pared, probablemente ahí veamos un tipo difuso, pero la mayor parte del tumor parece que es de tipo intestinal. Aquí lo vemos a mayor aumento, ahí está señalado el tumor. Vean cómo es la masa exofítica ulcerada, y aquí vemos cómo está creciendo y engrosando la pared, e incluso aquí ya se salió de la pared y esto es la grasa. Aquí vean que aquí va la pared del estómago y de repente aquí se pierde. Aquí ya se salió y esta es la grasa infiltrada por el mismo tumor. Entonces todavía tiene un tumor exofítico, entonces por eso podemos clasificarlo como un Borman 3, ulcerado, infiltrante. Aquí la zona de engrosamiento, ¿verdad? Estas otras zonas engrosadas en la mucosa